23 de agosto de 1975, en la selva de montaña tucumana, cerca de la quebrada de Lules. La comandante Adriana, jefa de un destacamento guerrillero de 47 combatientes, observa desde una posición elevada en la espesura de las yungas. Abajo, una columna de camiones del ejército serpentea con lentitud por el angosto camino de tierra. Su unidad, un pelotón del Ejército Revolucionario del Pueblo, es conocida entre los campesinos de la zona simplemente como Las Lobas. Llevan 3 días siguiendo el rastro de esa columna. Adriana, de 26 años, ex estudiante de Sociología de la Universidad de La Plata, quien dejó la facultad para pasar a la clandestinidad en 1974, sostiene los binoculares con manos firmes. Sus nudillos están blancos por la tensión mientras cuenta los vehículos. Son 18 camiones Unimog, transportando aproximadamente 300 soldados del Regimiento de Infantería de Monte 28, una de las unidades de élite más brutales desplegadas en el Operativo Independencia, para aniquilar la guerrilla rural. Son los mismos hombres, los mismos milicos, que la semana pasada arrasaron la comuna de Santa Lucía, secuestraron a 23 obreros del ingenio azucarero bajo sospecha de colaborar con la Horda, y cuyos cuerpos torturados aparecieron flotando días después en el río. Un aviso para el resto. La mayoría de los combatientes bajo el mando de Adriana son mujeres. 32 de los 47. Llevan fusiles M1 Garand, conseguidos en el mercado negro a través de contactos en Paraguay. Es un arma semiautomática, capaz de un fuego rápido y preciso que ha transformado la capacidad de combate de su unidad. Pero hace 2 días, cuando los milicos capturaron a un enlace y encontraron documentos que describían la composición del pelotón de Adriana, los oficiales del ejército enviaron un mensaje por radio, interceptado por su operador. Estamos persiguiendo a un grupito de putas subversivas que juegan a los soldaditos con fusiles robados. Eliminaremos esta molestia infantil antes del anochecer. Lo que los comandantes del ejército no saben, lo que su arrogancia machista y su subestimación de género les impide comprender, es que están a punto de aprender una lección que 300 de ellos no sobrevivirán para contar. Combatientes entrenados, con armas superiores y la ventaja táctica, son letales sin importar su género. Y las putas subversivas están a punto de demostrar que subestimar a las mujeres en combate es un error fatal. La historia de las mujeres guerrilleras en la Argentina de los 70 es una de las narrativas menos contadas de ese periodo oscuro, eclipsada por el relato dominante del combate masculino, pero no menos significativa en su impacto. Después de la muerte de Perón en 1974 y el giro a la derecha del gobierno de Isabel, la violencia paraestatal de la AAA y la represión militar se intensificaron. Movimientos como el ERP y Montoneros respondieron con una lucha armada contra un Estado que se volvía cada vez más terrorista. Aproximadamente un 30% de los combatientes en estas organizaciones eran mujeres. Miles más servían en la logística, la inteligencia y el trabajo político en los barrios. Estas compañeras enfrentaban no solo el peligro del combate, sino el desprecio sistemático, tanto de sus enemigos como, a veces, de sus propios compañeros, que dudaban de la capacidad femenina para la guerra. Adriana era el arquetipo de la joven que se unió a la lucha armada, educada, con una profunda conciencia política, motivada por el horror de ver cómo el sueño de una patria justa se convertía en una pesadilla de escuadrones de la muerte y dictadura inminente. Había visto a sus compañeros de la universidad ser secuestrados en Fort Falcón sin patente. Había vivido bajo el miedo creciente y la certeza de que las vías democráticas se habían cerrado. Cuando tuvo la oportunidad de resistir con las armas tras la orden de aniquilar la subversión, la tomó, sabiendo que podía significar la tortura en un chupadero clandestino y una tumba sin nombre si era capturada. Los pelotones guerrilleros en el monte tucumano operaban en condiciones extremadamente difíciles, sin bases fijas, sin una cadena de suministro confiable, constantemente perseguidos por fuerzas del ejército que no tomaban prisioneros. Las mujeres guerrilleras enfrentaban peligros adicionales. Si eran capturadas, la violación era una parte sistemática de la tortura antes de la ejecución, sus cuerpos, un botín de guerra para el enemigo. A pesar de estos riesgos, miles de mujeres eligieron pelear. El armamento de los guerrilleros fue transformado drásticamente por la adquisición de armas modernas. El fusil M1 Garand,
un veterano de la Segunda Guerra Mundial y Corea, resultó ser un arma formidable para la guerra de guerrillas. Diseñado por John Garand y adoptado por el ejército estadounidense en 1936, el M1 era un fusil semiautomático que disparaba el potente cartucho 30-06 desde un peine interno de 8 rondas. A diferencia de los fusiles de cerrojo como el Mauser, todavía usado por algunas fuerzas policiales, o incluso del FN-FAL reglamentario del ejército, que en modo automático era impreciso, el Garand permitía un fuego rápido y sostenido con una precisión letal. Un tirador competente podía disparar 40 o 50 rondas por minuto con una exactitud considerable, comparado con las 15 o 20 de un fusil a cerrojo. Para los guerrilleros que dependían de emboscadas, donde la velocidad y el volumen del fuego inicial eran críticos, el M1 Garand era una ventaja transformadora. El pelotón de Adriana había recibido 35 de estos fusiles hacía un mes. Durante semanas, entrenaron intensamente con las nuevas armas, practicando no solo la puntería, sino tácticas de emboscada que maximizaran la ventaja del fuego rápido. Adriana, que había aprendido a tirar de chica con su abuelo en el campo, se convirtió en una tiradora experta con el M1. Podía acertar a siluetas humanas a 200 metros y mantener un fuego de supresión efectivo a 400. Ahora, observando la columna de milicos acercarse a la zona de aniquilación que su unidad ha preparado, Adriana repasa el plan en su mente. El camino de montaña pasa por un desfiladero estrecho, con laderas empinadas a ambos lados, cubiertas por una selva densa y húmeda. Es una zona de emboscada perfecta. El enemigo, canalizado en un espacio confinado, sin cobertura, incapaz de maniobrar. El pelotón de Adriana se ha dividido en 3 grupos. 15 combatientes, 11 mujeres y 4 hombres, en la ladera norte. 12 combatientes, 8 mujeres y 4 hombres, en la ladera sur. Y 20 combatientes, 13 mujeres y 7 hombres, bloqueando el camino adelante y atrás con explosivos y ametralladoras recuperadas. La señal para iniciar el ataque será una granada que ella misma lanzará cuando el camión de la cabecera alcance el punto medio del desfiladero. La columna del ejército avanza con una arrogancia que delata su exceso de confianza. No hay exploradores adelante. Los vehículos mantienen un espaciado peligrosamente cerrado. Los soldados en la parte trasera de los camiones parecen relajados, algunos fuman, otros conversan a los gritos. El comandante a cargo, evidentemente, no cree que las putas subversivas representen una amenaza seria. Eso está a punto de costarle todo. A las 2:43, el camión líder alcanza el punto de emboscada. Adriana saca una granada de su cinturón, le quita el seguro con los dientes y la lanza en un arco perfecto hacia el camino. Tarda 3 segundos en caer. Explota entre el primer y el segundo camión con una detonación ensordecedora que señala el inicio de la masacre. Inmediatamente, 27 fusiles M1 Garand abren fuego simultáneamente desde las laderas a ambos lados del desfiladero. El sonido es aterrador. No es el fuego espaciado de fusiles a cerrojo, ni el tableteo descontrolado de los FAL en automático, sino una muralla de sonido continuo, una fusilada de disparos semiautomáticos. Las compañeras disparan tan rápido como pueden adquirir blancos. El distintivo, ping, metálico del peine del M1 al vaciarse y ser expulsado automáticamente se escucha cada 8 disparos, seguido por la rápida recarga y la reanudación del fuego. Los soldados en los camiones son atrapados por sorpresa. Muchos ni siquiera tienen sus fusiles en las manos, las armas están apiladas en el centro de las cajas de los vehículos. Antes de que puedan reaccionar, docenas caen bajo la primera andanada. Los que logran saltar de los camiones descubren que no hay cobertura en el camino estrecho. Las laderas empinadas son imposibles de escalar bajo el fuego. Adelante y atrás, las explosiones de las cargas de demolición destrozan los camiones de la vanguardia y la retaguardia, sellando la columna en la zona de muerte. Es una trampa perfecta. El mayor Bruno Fanelli, comandante de la columna, grita órdenes desesperadas, intentando organizar una respuesta. Algunos soldados tratan de formar una línea de fuego, disparando ráfagas inútiles hacia las laderas boscosas, pero no pueden ver a sus objetivos.
Los guerrilleros disparan desde posiciones ocultas en la vegetación densa. Solo los fogonazos revelan sus ubicaciones aproximadas. Y antes de que los milicos puedan concentrar el fuego en una posición, los guerrilleros ya se han movido a una nueva, reanudando los disparos. Las tácticas de disparar y moverse, que el pelotón de Adriana había practicado hasta el hartazgo, están funcionando a la perfección. Mientras tanto, el volumen de fuego de los Garand crea un efecto devastador. En los primeros 2 minutos de la emboscada, se disparan aproximadamente 1.300 rondas hacia la formación concentrada de soldados. Incluso con una precisión conservadora del 20% para el fuego de supresión a esas distancias, eso significa 260 impactos. Con 300 soldados en la zona de muerte, estadísticamente, casi cada soldado ha sido alcanzado al menos una vez. La realidad es peor, con múltiples impactos en algunos individuos, mientras otros, con una suerte desesperada, encuentran una cobertura inadecuada detrás de los camiones acribillados. El mayor Fanelli, en un acto de pura desesperación, intenta organizar un asalto hacia la ladera norte para romper la emboscada. Reúne a unos 40 hombres y los lidera en un intento de escalar la pendiente bajo una lluvia de fuego. Es un error fatal. Las combatientes en las posiciones elevadas tienen un ángulo de tiro perfecto sobre los soldados que trepan. Soledad, una tiradora de 19 años de un pueblo de Santa Fe, recordaría años después, ya en el exilio, los vi intentar subir hacia nosotras. Estaban completamente expuestos, trepando sobre rocas y raíces. Sin poder usar sus armas mientras escalaban. Íbamos eligiendo los blancos sistemáticamente. Le pegué a 5 en menos de 1 minuto. No sentí remordimiento. Me acordaba de la cara de mi hermano cuando se lo llevaron. Esto era justicia. El asalto colapsa en minutos. Fanelli cae con 2 impactos en el pecho. De los 40 hombres que intentaron el asalto, 31 mueren en la ladera. Los restantes se retiran al camino, donde encuentran poca protección. La emboscada continúa durante 12 minutos. Para ese momento, el combate organizado ha cesado. Los soldados sobrevivientes están escondidos bajo los camiones, detrás de las ruedas, en las zanjas al costado del camino, cualquier cobertura que puedan encontrar. Algunos gritan pidiendo la rendición, otros simplemente están paralizados por el shock. Adriana ordena el alto el fuego. En el silencio repentino que sigue, puede escuchar los gemidos de los heridos, los gritos en castellano suplicando ayuda y el ocasional disparo aislado cuando algún milico restante intenta disparar hacia las laderas. Ella grita con toda la fuerza de sus pulmones: soldados. Tiren las armas y salgan con las manos en la nuca. Tienen 1 minuto. Después de eso, volvemos a abrir fuego. El resultado es una capitulación masiva. Aproximadamente 80 soldados salen de sus coberturas con las manos levantadas. Algunos están heridos, cojeando, apoyándose en sus compañeros. Muchos están llorando, ya sea de miedo, de dolor o de shock. Son reunidos en un área despejada y se les ordena sentarse mientras los guerrilleros descienden de las laderas para asegurar el área. La escena en el camino es una carnicería. Los cuerpos están esparcidos a lo largo de 200 metros. Los camiones tienen docenas de agujeros de bala. Los vidrios están destrozados. La sangre cubre la tierra roja. El recuento final toma horas. 207 soldados muertos. 64 heridos, muchos de gravedad. 80 capturados ilesos. De la fuerza original de aproximadamente 300 hombres, sobrevivieron intactos menos de 30. Las bajas de los guerrilleros: 2 muertos, 1 por fuego de respuesta durante la emboscada, otro por una granada, 5 heridos, ninguno de gravedad. La proporción de bajas es de casi 100 a 1. No fue un combate, fue una ejecución táctica. Entre los muertos están el mayor Fanelli, su segundo al mando, el capitán Giorgio Maletti, y otros 11 oficiales. La estructura de comando del regimiento ha sido decapitada. Cuando la noticia de la emboscada llega al comando de la 5ª Brigada de Infantería, la reacción inicial es de incredulidad. El general Abdel Villas,
comandante del operativo Independencia, envía un mensaje urgente exigiendo una aclaración. Cuando llega la confirmación, incluyendo el detalle de que los atacantes eran principalmente mujeres armadas con fusiles norteamericanos, la respuesta se ve teñida de confusión y una vergüenza insoportable. En su diario personal, capturado años después, el general escribe el 24 de agosto de 1975, recibí informe de la masacre del Regimiento 28. 207 muertos en una emboscada por un grupo subversivo. Lo más humillante. La mayoría de los atacantes eran mujeres. Mujeres. Nuestros hombres fueron cazados como animales por mujeres con fusiles yanquis. ¿Qué dice esto de nuestra causa? ¿Qué dice de nuestros soldados, que fueron derrotados tan completamente por unas pendejas? La respuesta es obvia, pero nadie la dirá en voz alta. Dice que estamos perdiendo la guerra ideológica. Dice que el pueblo nos odia tanto que hasta sus mujeres toman las armas contra nosotros. Dice que la subversión está mejor armada de lo que pensábamos. Dice que esta guerra será larga y sucia. El comando ordena represalias. La práctica estándar no es ejecutar a 10 civiles por cada soldado muerto, como hacían los nazis. Es más sutil y más terrible. Durante la semana siguiente, los Ford Falcón sin patente recorren los pueblos cercanos de noche. 100 personas son secuestradas de sus casas en Tafí Viejo, Lules y Famaillá. No son ejecutadas públicamente. Simplemente, desaparecen. La represalia, en lugar de intimidar a la población, solidifica el apoyo a la guerrilla. Las familias de los desaparecidos envían más reclutas a los pelotones del monte. El pelotón de Adriana, Las Lobas, crece de 47 a 103 combatientes en 2 semanas. La emboscada del desfiladero tiene consecuencias estratégicas que van más allá de las bajas tácticas. Demuestra que la guerrilla rural, bien armada y bien liderada, puede infligir pérdidas devastadoras a las Fuerzas Armadas. Demuestra la efectividad del M1 Garand en el combate de emboscada. Y, más significativamente, demuestra que el género es irrelevante en el combate cuando el entrenamiento, el liderazgo y el armamento son adecuados. Los soldados del ejército habían subestimado a las guerrilleras basándose en prejuicios de género arraigados en una cultura militar y una sociedad profundamente machistas, que relegaban a la mujer a roles domésticos. Esta subestimación los cegó a la realidad táctica. Combatientes entrenados con fusiles M1 en una posición de emboscada bien elegida son letales, sin importar si son hombres o mujeres. Una bala calibre 30-06 mata igual si la dispara un hombre o una mujer. Un periodista francés que logró contactar al pelotón de Adriana después de la emboscada, escribió en su informe: las combatientes de Las Lobas demuestran que cualquier distinción de combate basada en el género es obsoleta en la guerra moderna. He observado a estas mujeres en entrenamiento y combate. Son disciplinadas, valientes y letales. El M1 Garand es el arma perfecta para ellas. No requiere una gran fuerza física para operarlo. El retroceso es manejable. Y la cadencia de fuego compensa cualquier desventaja. De hecho, encuentro que las tiradoras a menudo son más pacientes y precisas que los hombres, quienes tienden a precipitarse. La emboscada debe ser estudiada como un ejemplo perfecto de operación guerrillera, planificación cuidadosa, preparación disciplinada y ejecución despiadada. El hecho de que fuera lograda principalmente por mujeres es notable solo porque desafía nuestros estereotipos. Tácticamente, es simplemente un ejemplo de combate competente. Las mujeres del pelotón de Adriana continuaron sus operaciones hasta el golpe de Estado de marzo de 1976, que intensificó la represión a niveles genocidas. Participaron en docenas de emboscadas adicionales, sabotajes y operaciones de combate. 8 murieron en acción, 18 fueron heridas. 3 fueron capturadas y desaparecidas después de la tortura. Sus contribuciones rara vez fueron reconocidas oficialmente. En la historia de la posdictadura, la narrativa dominante a menudo silenció la lucha armada, relegando a sus protagonistas a las notas al pie de página de la historia.
No fue hasta décadas después que los historiadores y los testimonios en los juicios de lesa humanidad comenzaron a documentar completamente el alcance de la participación femenina en la resistencia. En 1997, un periodista entrevistó a sobrevivientes de la emboscada, tanto guerrilleros como militares. Un suboficial retirado, quien pidió no ser identificado, describió el impacto psicológico de ser derrotado por mujeres. A nosotros nos enseñaron que la mujer era el sexo débil, que su lugar era la casa, criando hijos para la patria. Toda la ideología de la nación católica se basaba en ese orden. Y de repente, nos emboscan y nos masacran un grupo que eran casi todas mujeres. La humillación fue peor que el miedo. Cuando me rendí y vi bajar del monte a esas pibas con los Garand, todo mi mundo se vino abajo. Si las mujeres podían pelear así, entonces todo lo que nos habían enseñado sobre el orden natural era mentira. Y si eso era mentira, ¿qué más era mentira? Adriana, en una entrevista final antes de su muerte en el exilio en 2010, a la edad de 61 años, reflexionó sobre el significado de aquella emboscada. No peleábamos para demostrar nada sobre el género. Peleábamos porque nuestro país estaba siendo secuestrado por fascistas, porque estaban matando a nuestra gente y porque creíamos en un futuro distinto. En la revolución socialista. Pero el hecho de que fuéramos mujeres hizo que la victoria fuera doblemente dulce. Cada milico que caía no era solo un enemigo derrotado, sino también un golpe contra la ideología patriarcal que nos despreciaba. Nos llamaron putas subversivas. Les demostramos que unas pibas con entrenamiento, coraje y un M1 Garand son un oponente mortal. En el Museo de la Memoria en Buenos Aires, hay un M1 Garand preservado. El número de serie muestra que fue fabricado en la armería de Springfield en 1943. Este fusil específico fue usado por Soledad durante la emboscada de Tucumán. La placa a su lado dice, fusil M1 Garand, usado por las compañeras del pelotón, las Lobas, en la emboscada del desfiladero de Lules. 23 de agosto de 1975. 207 efectivos del ejército muertos. 2 combatientes caídos. Evidencia de que subestimar a los combatientes por su género es un error fatal en la guerra. Los milicos se burlaron de las pendejas con fusiles robados. Las pendejas respondieron con una emboscada que destruyó un regimiento entero. El M1 Garand no discriminaba basándose en quién apretaba el gatillo. Y 300 soldados argentinos aprendieron demasiado tarde que la bala disparada por una mujer mata exactamente igual que la bala disparada por un hombre.